Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir aquí con nuestro video. Estábamos predimensionando esta arquitectura de 4 pisos que teníamos. Es un proyecto que hemos realizado aquí en la empresa Renueva. Ya saben que pueden contar con nosotros para todo tipo de proyectos, lo que es viviendas, demoliciones, estructuras, arquitectura, programas en 3D, hojas de cálculo y mucho más. Toda esa información lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí se pueden dar una vuelta y lo pueden observar. Listo, seguimos. En el video anterior habíamos definido las columnas, lo que son las vigas. No, en sí habíamos definido las posibles posiciones donde iban a ir nuestras columnas. Estas columnas son columnas arbitrarias que nos permitían dónde iban a estar nuestras columnas en sí. Estas columnas van a variar y habíamos definido también las vigas y habíamos definido esta plaquita. Ya lo hemos explicado en el video anterior por qué hemos puesto así. Vayan a chequearlo. Aquí un pequeño recordatorio para no generar una fuerte rotación en la parte central, porque una viga no es suficiente para generar una viga no es lo suficientemente rígida para bloquear esa rotación que generan estas dos vigas en esta parte de aquí. Están tratando de girarla ahí en un sentido horario, como podemos observar. Es por eso que para absorber esa pequeña rotación que se puede generar ocasionada por estas dos vigas que van a tener un peralte que ahorita lo vamos a poner. Es por eso que hemos puesto esta plaquita, que estas dimensiones de la placa pueden variar. Eso lo vamos a ver con el diseño. Así que vamos a seguir vamos a seguir generando nuestras vigas y vamos a darle las posibles dimensiones que se pueden poner en esta arquitectura. Habíamos dicho que nuestra arquitectura son de 4 pisos más una azotea ya casi de 5 pisos. Estamos trabajando una estructura de pórticos de concreto armado. Los muros de albañilería van a ir aislados. Ese detalle de los muros de albañilería se tiene que realizar aquí en los planos. También lo vamos a hacer, pero poco a poco, compañeros. Así que seguimos. Habíamos definido nuestra viga aquí. Teníamos este eje de vigas. Tenemos este eje de aquí. Habíamos puesto una columneta para achicar un poco la distancia de los muros de albañilería. Y vamos a seguir. Voy a jalar este trazo de viga que tengo aquí y lo voy a poner por acá. Voy a copiarlo bien. Ya, listo. Tenemos viga en esta parte de acá. Podría ir viga aquí. Acá ya no puede ir una viga, porque como podemos observar, acá tenemos la escalera y acá tenemos que generar un tragaluz en todo. Voy a definir en toda esta parte de aquí. Vamos a definirlo hasta acá no hago. Ya, todo este rectángulo vamos a pintarlo de azul. Todo ese rectángulo va a ser todo ese rectángulo va a ser un agujero, la caja de nuestra escalera. Y en esta parte de aquí no tenemos que poner ningún sistema estructural, en este caso vigas.
Voy a trazarlo ahí. Y le voy a trazar aquí, así, para que se diferencie de la losa aligerada que estamos graficando en este caso. Ya. Ahí ya tenemos nuestra caja de escalera. En un momento vamos a explicarles cómo es que se identifica en el trazo. Listo. Ya, ahora. Ya habíamos definido nuestro eje de vigas en esta parte de aquí. Y acá tenemos y nuestras vigas en esta parte de aquí. Tenemos nuestro terrenito que está lleno en forma de cuchilla, así que normal, no nos hacemos problema y seguimos. Ponemos nuestra viga de esta manera y le damos un offset. Vamos a trabajar, primeramente voy a poner, como estamos trabajando en un sistema de pórticos de concreto armado, se recomienda que nuestros elementos estructurales, en este caso, están conformados por vigas y columnas, y como es una estructura de pórticos de concreto armado, nuestros elementos estructurales tienen que ser lo más robustos posible. Así que recomendamos empezar con una dimensión de viga de 30 centímetros en lo que es su base. El peralte ya se va a definir en breve. Así que esto lo vamos a definir con un peralte de 30 centímetros de ancho. Ya, listo, ya tenemos definido nuestras vigas en el eje X, en el eje más corto, y también tenemos que poner vigas en el eje Y, en el eje más largo. Y para no hacerlo tan complicado, mejor voy a trazar una viga desde acá, una línea hasta ahí, hasta acá, y le voy a dar un offset. Y estamos trabajando con una base de 30 centímetros y ya tenemos trazado. De ahí recortamos, de ahí le vamos a dar forma. Y hacemos lo mismo en esta parte de aquí. Y le damos un offset. Listo. Mira cómo ya se está formando los pórticos en lo que es nuestra arquitectura. En un principio nos habían dado la arquitectura de esta manera. Aquí el arquitecto nos había dado columnetas según su criterio, pero como estamos trabajando con nuestro propio criterio, estamos definiendo la estructura que generalmente tendría que ir, la estructura que nosotros como ingenieros tenemos que poner. Así que seguimos. Aquí se recomienda que tu viga sea continua, lo más continua posible, que vaya de extremo a extremo. Otros estructuran de una forma que como hay en esta parte hay tragaluz, aquí en esta parte hay tragaluz, y en esta parte de acá como que no hay cargas sosteniendo de manera vertical. Aquí ponen una columneta, pero yo les recomiendo que los elementos horizontales sean lo más continuos posibles, como en esta forma de aquí, ya para que no haya problemas para que no haya problemas de rigidez, para que no haya problemas de torsión y todo eso. Y vamos a seguir. Tenemos que definir una viga en la parte central y la vamos a definir de esta manera. Como podemos observar, la viga está yendo en sentido del muro, no está pasando por los ambientes más importantes, como podemos observar aquí. Solamente en esta parte
habíamos obviado que podríamos atravesar una viga por un ambiente importante, porque ya no había más que hacer. Pero yo lo estoy atravesando porque el tiempo no me da de buscar posibles situaciones donde podría mejorar mi estructuración. Yo les recomiendo que ustedes no atraviesen sus estructuras por los ambientes principales, en este caso dormitorio. En este caso estoy obviando, es una excepción, pero si ustedes tienen la opción de encontrar un lugar mucho mejor para que sus elementos no atraviesen dormitorios, baños, como en este caso, es mejor. Pero con tal que su viga sea lo más continua posible, ustedes tienen que escoger la mejor opción, o pueden escoger esta opción también. Yo iba a atravesar vigas por este espacio de acá, iba a atravesar el baño también. Ya dos elementos horizontales que atraviesen por ambientes, ya es mucho. Ya el arquitecto me va a dar mi jalón de orejas. Por eso yo les recomiendo que atraviesen un ambiente, ya no hay de otra, pero ya dos ambientes ya es mucho ya. Así que seguimos, como podemos observar, nuestra viga que está en el eje Y está atravesando, está yendo bien. Acá está atravesando la sala, el comedor. Aquí tendríamos que hacer algo. Ya eso lo vamos a ver. Nuestra viga podría cortar acá nomás. No hay ningún problema. Podría cortar ahí hasta ahí. Podría cortar ahí. Y podría cortar ahí. Ya, para que no esté atravesando este espacio. Aunque un toque. Ya, aunque podría quedar la viga, pero si la viga queda en esta parte de aquí, como que no hay continuidad, y está llegando en una parte donde se apoya en otra viga, y ahí estamos generando una pequeña distorsión. Sería bueno que la columna estuviera en esta parte de acá, pero en esta parte de aquí está nuestra ventana, como podemos observar. Y esta parte de acá puede quedar libre. Eso ya depende de cada ingeniero que está estructurando. Mira, como por ejemplo acá, la viga sí está yendo. Espera, nuestras columnas acá no están tan alineadas que digamos. Vamos a mover. Vamos a moverlas. Ya. Y le vamos a dar un offset. Listo. Y esta columnita de acá, no nos hacemos problema, lo vamos a mover. Ya tenemos nuestro sistema de pórtico que se están formando. Este espacio de acá podríamos poner una viga de esta manera. Ahí sí ya tiene conexión, ya se formó un pórtico de concreto armado. Pero esa opción tendríamos que consultarlo con el arquitecto, si nos da el visto bueno, si nos da el paso para generar una viga, un pórtico que esté atravesando, que tenga una forma así inclinada. Es una posible opción, porque nuestra viga tiene que ir anclada de columna a columna. No necesariamente siempre se cumple eso. A veces la viga llega encima de otra viga, pero ya eso ya se veía con el diseño. Yo lo voy a dejar así. Ya lo voy a conectar de otra manera. Ya más adelante lo van a ver. Listo, ya tenemos
ya tenemos definido, ya podemos observar la arquitectura, como nos definió los pórticos. Y ahora vamos a definir nuestras posibles columnas. Ahorita no vamos a hacer el metrado de cargas porque se nos va el tiempo, y podemos observar que el tiempo en YouTube es bien recontra limitado. Yo les dije desde un principio que la mayor rigidez está en el eje Y, porque tenemos bastantes columnas. Las vigas de mayor longitud están en el eje Y, en el eje más largo, así que tenemos que hacer todo lo posible por rigidizar la parte de la zona más corta en el eje X, en este caso. Ese es el problema de los terrenos rectangulares. Así que estas columnas, yo les había dicho que tendrían que ir de esta forma de aquí, de largo. ¿Hasta dónde se podría alargar? Eso ya depende del calculista y del análisis estructural. Yo estoy poniendo una posible dimensión de 60 por 30. Como es una estructura de pórticos de concreto armado, nuestras columnas tienen que ser lo más robustas posible, pero ni tan robustas, porque como es una arquitectura considerada para lo que son viviendas, tener elementos muy rígidos hace que la estructura sea muy robusta, muy volumétrica, y te come mucho espacio. Tenemos que ampliar nuestra columna, pero sin comernos tanto espacio, como en este caso de aquí. En este caso sí hemos podido ampliar nuestra columna y no está interfiriendo tanto con el espacio de la cocina, como en este caso de aquí. Lo podemos ampliar y no hay ningún problema. No come tanto espacio de la sala. Estos pintos que tiene la columna, ya después lo vamos a ver con el arquitecto si nos da la vía libre. Si nos dice que sí, no hay ningún problema, lo podemos seguir alargando hasta que el cálculo nos restrinja. No vamos a alargarlos lo posiblemente, no vamos a alargarlos mucho tampoco, pero siempre traten de que sus columnas de que las columnas estén en el eje más corto, como estoy poniendo en este caso de aquí, para poder rigidizar esa parte, ya que en el eje X no hay tantos rigidizadores, así que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras columnas rigilicen esa parte, porque si yo lo pongo en sentido del eje Y, ya como que sí está bien, no quiere decir que esté mal, pero en el eje Y, el eje largo es una zona donde ya está muy rigidizada. En el eje X no tenemos tanto espacio para rigidizar. Es por eso que yo pongo mis columnas echadas en el eje más corto, y yo les recomiendo que ustedes también lo hagan. Y seguimos aquí. Vamos a poner nuestra columna del lado del eje más corto. Esta ventanita estamos comiendo un poquito de la ventanita, así que le vamos a decir a nuestro arquitecto que por favor esta ventanita que amablemente lo pueda mover, moverse según la conveniencia del baño. Eso ya lo tenemos que hablar con el arquitecto. Ya, esta plaquita la habíamos puesto de 25 centímetros, ya está bien. Esta ventana también lo vamos a reducir. Ya. Y le vamos a decir a nuestro arquitecto que por favor, por temas estructurales, que en el sentido más corto tenemos que rigidizar de como sea. Esta ventana lo hemos achicado, o si no lo puede mover, no hay ningún problema, porque en esta parte de aquí hay bastante muro. Ya seguimos. Miren, en esta parte de acá, si yo quiero
Si yo quiero seguir la secuencia de los demás ejes, podría ser, pero en esta parte de aquí, la columna está topando en un ambiente importante, en este caso, en este caso un dormitorio. Y tener un pinto muy pronunciado en un dormitorio como que ya es muy antiestético, como que ya rompe la perspectiva del ambiente. Y no se recomienda, pues no se recomienda. Si a ustedes su arquitecto les da vía libre de poner un pinto de esa forma, bacán, pues. Pero en mi caso, yo prefiero, en este caso, no hacerle el pinto muy pronunciado, porque, mire, estamos interfiriendo con el ambiente. En este caso, sí. En este caso lo podemos girar y ya no hay ningún problema. Ya. Así nuestra columna está manteniendo su volumetría, sus dimensiones, pero está en el sentido del otro eje, en el eje Y, en el eje más largo. Ya, y es permisible. Lo hemos girado porque el pinto de la columna estaba invadiendo el dormitorio. Ya. Si alguien les dice que por qué lo han girado, que esa columna está yendo en otro sentido, en el sentido más largo, ustedes lo hacen ver, pues. Mire, aquí yo le he girado porque esta columna tiene un pinto muy pronunciado. Y ya le cierran la boca al que les critique, pero le tienen que hablar con criterio. En este caso podemos seguir agrandando nuestra columna. Como tenemos un muro aquí y tenemos un closet, la columna se pierde en el closet, no hay ningún problema. Aquí nuestra columna se pierde en la esquina del dormitorio. Y aquí también la columna se pierde un poco. En este caso también es un caso crítico. Podríamos rotarlo 90 grados, pero esas cositas tenemos que verlo con el arquitecto. Y en este caso también. Aquí tenemos la columna que se pierde en la esquina, así que no hay ningún problema. Estas dimensiones de columnas son dimensiones que estoy poniendo porque después las voy a verificar. No quiere decir que estas dimensiones pueden quedar. Puede que quede o puede que no quede. Son dimensiones que ahorita como estructurista los estoy poniendo. ¿Ya? ¿Y cómo defino cuáles son las verdaderas dimensiones de la columna? Puedo hacer un metrado de cargas, puedo realizar el análisis, pero el análisis en el software, en este caso ITAPS, lo tenemos que hacer ya definido nuestro sistema de vigas, y sistema de columnas y si hay plaquitas por ahí. Por eso estamos definiendo así, poco a poco. Y como podemos observar, ya hemos formado paños. Aquí hay un paño, otro paño, otro paño, otro paño, otro paño. Acá tenemos un paño. Tenemos otro paño acá. Como podemos observar, ya se está formando nuestra estructura. Qué bonita estructura que tenemos aquí. En este caso podríamos poner nuestra columna de esta forma, pero como en este caso hay un ducto demasiado grande, poner una columna aquí como que no queda muy bien, porque en esa parte de aquí no hay tanta carga vertical, solamente la carga de sismo. Pero si el análisis lo requiere, convertimos esta columna cuadrada de 30 por 30 a una columna de 30 por 60 para que nos ayude con el análisis. Ya si el análisis nos pide que rigilicemos en una parte, agarramos esta parte de aquí que le hemos dejado como plan B para que nos ayude. Ya, listo. En este caso de acá, miren, estamos trabajando con columnas de 30 por 60 y en esta
En esta parte de acá tenemos un muro donde podemos esconder el pinto y la puerta puede avanzar unos cuantos centímetros a la izquierda. Le podemos decir a nuestro arquitecto que por favor nuestra columna que por favor la puerta lo mueva un poquito porque mi columna está pasando por ahí. Y el arquitecto sí va a decir que sí, normal, no hay ningún problema. Así que esta columna de aquí lo subimos 30 centímetros. Ya chicos, seguimos. Porque haciendo el metrado de cargas, puede que esta parte central nos dé una columna bien robusta, como aquí, en esta parte de aquí. Miren, aquí podemos estirar un poquito la columna para ese lado. Vamos a darle 30 centímetros más, porque la columna se pierde en ese espacio de los muros, así que no hay ningún problema. Esta columna de 30 por 30 la vamos a dejar así, y podemos observar que ya estamos definiendo nuestra estructura. Ahora nos vamos acá. Miren, este espacio de aquí ya no podemos ponerle pinto pronunciado porque ya comería la parte donde está nuestra puerta. En este espacio de acá vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 43 centímetros. Aquí, como es la parte central, vamos a dejarlo 30, una columna de 30 por 30 ya. En esta parte de acá tampoco podemos poner el pinto para este lado, aunque sí se puede poner. Quedaría un espacio de puerta de 80 centímetros. La puerta, ya, esas cosillas, mira, como podemos observar aquí, esas cosillas tenemos que hablarlas con el arquitecto, que por favor, qué solución podemos darle aquí. Yo quiero poner mi columna de esa forma, pero he agarrado espacio de tu puerta, así que qué opción podemos dar. ¿Me dejas poner mi columna con ese pinto y movemos tu puerta y reducimos un poquito tu ventana? O si te da vía libre, chévere, pues si no, tenemos que buscar otra solución, pero yo la voy a dejar así y vamos a consultar al arquitecto después si nos da vía libre. Eso ustedes lo tienen que ver en su proyecto. Cada uno de los que nos dedicamos a este negocio de hacer proyectos sabe ya cómo negociar con su arquitecto para que le dé vía libre en algunas cosas. Ya podemos observar aquí sí, de todos modos el pinto tiene que ir en el eje Y, porque en este espacio de acá reduciríamos lo que es el portón y las dimensiones de los portones, puertas principales. Los arquitectos sí no quieren que toquen esa parte de ahí porque son bien estrictos en lo que son portones, puertas principales. Acá me va a decir redúcelo todavía. Le voy a decir que no. Ya esta parte de aquí también le voy a poner un pinto pronunciado, aunque podríamos poner el pinto de esta forma. Tenemos 50 centímetros. Podríamos poner el pinto. Ya, voy a borrar esta parte de aquí. Le voy a
primero vamos a definir nuestra columnita que tenemos aquí. Y hay que aprovechar todos los espacios posibles. Ya. Y ahora vamos a darle la forma de la columna. Ya. Después lo vamos a alinear todo esto de aquí. No va a quedar así, no se preocupen. Ya, ahí hemos aprovechado todo este espacio que nos ha dado el arquitecto. Creo que era de 50 centímetros. Sí, 50 centímetros. De ahí lo vamos a ajustar, no se preocupen. Ya, ahí ya tenemos definido nuestras columnas, como podemos observar aquí. Y ahora vamos a definir nuestras vigas, el peralte, los posibles peraltes que podríamos poner. Así que me voy a agarrar esta letrita que tenemos aquí. Pero primero voy a definir. Voy a ver en el sentido más corto, por ejemplo en el eje X, vamos a ver cuál es la longitud más larga que tenemos. En este caso tenemos 3.2, el sentido más largo. En este caso vamos a ver, vamos a agarrarlo desde acá hasta acá, 3.52, y de ahí todos son iguales. .25. Ya, y el peralte vamos a sacar nuestra calculadora. Voy a sacar nuestra calculadora para definir nuestro peralte de viga, ¿ya? El peralte de viga está definido entre un rango de la longitud entre 10 o la longitud entre 12. Vamos a respetar esos rangos y vamos a definir un peralte óptimo, el peralte que más nos conviene. Habíamos definido que nuestra base de columna, nuestra base de viga habíamos propuesto que es una base de 30 centímetros, viga principal de 30, y generalmente la base, el peralte de la viga es el doble de la base. Podríamos poner, pero en este caso 60 centímetros. Podría ser un peralte opcional de viga, porque estamos trabajando en pórticos de concreto armado y tenemos que tener nuestros elementos columna viga bien robusto. En este caso podría ser 50, entre 50 o 60. 60 también ya es muy pronunciado, ¿ya? Yo les recomiendo 50. Pero vamos a hacer el pequeño cálculo que les dije aquí. Y desde un principio tenemos 3.2, tenemos 3.25 y la altura más larga y la longitud más larga tenemos de 3.52. Ya, aquí está ya. 3.52. Y habíamos dicho que los rangos son entre 10 y entre 12. Si respetamos ese rango dividido entre 10, tenemos aproximadamente un peralte de 35 centímetros. Y si la misma longitud lo dividimos entre 12, tendríamos un peralte de 30 centímetros. De 30 entre 35 podría ser nuestro peralte de viga entre 30 y 35. Un peralte de viga de lo que es pórticos de concreto armado habitualmente no se ve. Podría ser en lo que es albañilería confinada. Ese peralte de viga es bastante opcional. Eso depende del ingeniero calculista. En este caso yo le estoy dando, nos había salido un posible peralte trabajando con una longitud entre 10, un peralte de 35 centímetros, y yo le estoy dando 50 centímetros en este caso.
¿Y por qué le estoy dando 50 centímetros? Como estamos trabajando en un sistema de pórticos de concreto armado, 35 centímetros de peralte en pórticos de concreto armado, con la experiencia que tengo analizando estructuras, 35 centímetros es muy poco. Mínimo en lo que son pórticos de concreto armado trabajaríamos con 40 centímetros, 45 centímetros para arriba. Esa es una recomendación mía. Así que es por eso que yo lo estoy poniendo a 50 centímetros. Ya es una dimensión, es un peralte mucho más conservador. Ya es por eso que vamos a ponerle 50 centímetros. Y en este caso yo estoy definiendo viga principal ya 30 por 50. ¿Y por qué no le pongo viga secundaria? La viga, la viga principal, la viga secundaria, eso lo vamos a definir después, ya definiendo los paños y el eje de las viguetas. En este caso, yo voy a escoger mi viga principal que sea la viga principal que esté en el sentido del eje más corto, en este caso en el eje X. Y esto lo vamos a copiar así, lo vamos a copiar acá. Uy, acá no se copió. Como podemos observar, ya le estamos dando estamos estructurando. Esta estructura no queda ahí. Tenemos que analizarlo en el ETABS y el ETABS ya nos va a dar las dimensiones verdaderas. Estas son posibles opciones que estoy poniendo. ¿Y por qué estamos dándole bastante volumen, bastante dimensión a esta estructura de lo que hemos propuesto? Es que estamos trabajando en lo que son pórticos de concreto armado, y los pórticos de concreto armado están definidos por vigas y columnas. Y nuestras vigas y columnas en este sistema son los que van a absorber el sismo. Y por consecuencia estos elementos estructurales tienen que ser lo más robustos posibles, como podemos observar aquí. Ya tenemos definido nuestras vigas en el sentido más corto de un peralte de 50 centímetros, y estamos rigidizando bien. 50 centímetros de peralte, estamos poniendo pórticos muy fuertes, muy poderosos en este sentido, del sentido más corto, donde necesitamos rigidizar lo más posible. Ahí vamos a tener en el sentido del eje X, vamos a ver, se van a dar cuenta al momento de hacer el análisis que va a faltar poner rigidez. El análisis nos va a decir que tenemos que rigidizar un poco más, y tenemos que buscar ahí qué parte podemos rigidizar en lo que es el sentido más corto. Podemos agrandar esta columna, ponerle de 60 centímetros de pinto, o quizá poner una plaquita en esta parte del sentido más corto. Eso ya se ve con el análisis. Ya. Y vamos a definir nuestras vigas. En este caso vamos a ponerle vigas secundarias en lo que son en el eje Y, y en el eje X vamos a ponerle viga principal. En este caso, en lo que son pórticos de concreto armado, las vigas se recomienda tenerlo de una forma uniforme en lo que son las dimensiones. Es un tema arquitectónico para verlo un poco más estético y todo eso. Porque se puede, en lo que es eje Y,
Podríamos, podríamos ponerle un peralte un poquito más bajo, ¿no? No le vamos a poner tan bajo posible. Estamos trabajando en pórticos de concreto armado, nuestras estructuras tienen que ser lo más rígidos posible. Podría quedar con 50 centímetros o podría reducirlo, pero yo lo voy a seguir trabajando con 50 centímetros para que nuestras vigas tengan las mismas dimensiones. Es un tema ya un poco más estético. Cincuenta centímetros. 50 centímetros. Sí, está bien, está bien. ¿Se puede reducir? Por supuesto que se puede reducir. Pero para mantener la continuidad, yo les recomiendo que trabajen con la misma dimensión, no hay ningún problema. Tenemos que rigidizar lo más posiblemente porque son pórticos. Los pórticos son los que van a absorber los pórticos son los rigidizadores que van a absorber las vibraciones, y si estos rigidizadores, columnas, vigas son muy pequeñas, vamos a tener posibles fallas. Es por eso que nuestras vigas, nuestras columnas tienen que ser lo más rígido posible. Ni tan rígido tampoco porque estamos sobredimensionando bastante. Ya. Listo, como podemos observar aquí, ya le hemos dado forma a nuestra estructura. Estamos poniendo columnas y vigas lo suficientemente robustas. Estamos trabajando en pórticos de concreto armado y necesitamos darle esas dimensiones lo posiblemente robustas posibles. He seleccionado todo, pero vamos a darle para arriba ya. Ya, como podemos observar aquí, no se seleccionó esto. Todo se seleccionó. Ya no importa, de ahí se borra. Ya, listo. Como podemos observar aquí, ya le hemos dado forma a lo que es nuestra estructura de concreto armado. Voy a ponerle Miren qué bonito se está formando nuestra estructura. Ya es una forma más conocida de lo que estaba solamente con parámetros arquitectónicos. Y aquí lo podemos ver mucho mejor. Mira la estructura cómo está yendo. Ya mira, cómo
Podemos observar que ya las estructuras de concreto armado le han dado forma, ya hemos formado el esqueleto de lo que son nuestra arquitectura. Y lo bueno es que todas las plantas en su mayoría se repite hasta el cuarto piso, como podemos observar aquí. Miren, podemos observar que los ambientes son repetitivos. Tenemos tercer y cuarto piso que se repiten. Lo único que cambiaría es un poco lo que son las escaleras y todo eso. Podemos observar que en el segundo piso para arriba tenemos un muro de forma diagonal. Ya no hay ningún problema en eso. Podemos observar que ya le hemos dado forma a nuestra estructura, la arquitectura. Aquí ya está el ducto de lo que es la escalera. Mira qué bonito queda ya. Qué bonito queda nuestra estructura. Aquí tenemos que rigidizarlo. Podríamos poner una viga de concreto armado de esta forma. Esto ya lo vamos a ver viendo el análisis. Este video era para definir lo que son nuestras vigas y nuestras columnas. Tenemos columnas de 30 por 60, de 30 por 30. Estas columnas, al momento de hacer el análisis, puede que se incremente o puede que no, pero definitivamente se van a incrementar. Tenemos que agrandarlas en la zona de lo que es en la zona del eje X, que necesita mucho más rigidizar en esa parte. Podemos observar que en lo que son pórticos de concreto armado, las estructuras son bien robustas porque son las que absorben las vibraciones, las que absorben el sismo. Y definitivamente pórticos en sí, pórticos de concreto armado en su totalidad no hay. Siempre va a haber una placa de concreto armado que intervenga por acá. Podríamos poner una placa de concreto armado en esta parte de aquí, o podríamos poner en esta parte de aquí, dependiendo de la arquitectura que nos den. Hemos definido lo que son nuestros elementos estructurales, vigas y columnas. De eso trataba este video de hoy. Y no se preocupen, vamos a seguir definiendo. Nos falta definir lo que son las orientaciones de las losas. Tenemos que comparar esta estructuración con los demás pisos y ver por ahí quizás una viga o está pasando por el medio, por un ambiente importante. Eso tenemos que ver. En el siguiente video vamos a definir lo que son el sentido de las viguetas. Podríamos poner las viguetas de esta parte de aquí o de la parte más larga. Eso ya lo vamos a definir en el siguiente video. Y vamos a definir algunas vigas chatas que tendríamos que poner. Por ejemplo, tenemos que poner una viga chata bordeando lo que es el ducto del jardín. Este tragaluz no puede quedar así. Acá también tenemos un ducto. Podríamos poner una viga chata de esta parte de forma horizontal y de forma vertical. Igual acá, donde podríamos poner una losa maciza. Es bastante lo que es criterios de estructuración, y en un solo video no me basta. Así que este video se va a definir por partes. Espero que este video les haya servido. En el próximo video vamos a definir nuestras losas, vigas chatas, vamos a definir ejes, y en el próximo video, hasta que lo terminemos, vamos a definirlo. Tenemos que analizarlo en el ETABS. Y también vamos a definir lo que son nuestras cimentaciones, nuestras zapatas, qué tipo de zapatas van, corridas, puede ir una zapata aislada, placa de cimentación, losa de cimentación. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que me despido, espero que les haya servido esta información, y hasta el próximo capítulo de aquí, de su serie favorita de estructuración y diseño. Hasta la próxima, bye.